Bienvenidos todos a este primer episodio de este podcast Dinero Hoy, un espacio muy casual, muy amigable, en el cual estaremos hablando con grandes invitados de todo tipo de industrias, de todo nivel de expertise, para que nos cuenten un poco acerca sobre ellos, sobre su relación con las finanzas personales, cómo tienen esa percepción respecto al dinero y bueno, que nos llenen de historias personales que seguro van a estar llenas de aprendizaje como para toda la audiencia. Estoy aquí acompañado de María Ángel. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Andrés, súper contenta por esta primera edición de Dinero Hoy. Es un espacio donde vamos a querer estar más cerca de todas las personas que comparten con nosotros a través de las redes sociales y también traer a personajes interesantes de todo el medio para entender cómo manejan sus finanzas, cómo se relacionan con el dinero, porque todos tienen ese tipo de dudas cuando empiezan a buscar cómo mejorar sus finanzas personales, cómo aprender diferentes métodos de ahorro, de inversión. Y eso es lo que queremos traer acá en Dinero Hoy de una forma más humana y más cercana con todas las personas que nos van a estar escuchando. Qué bueno, y Mari, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestro primer invitado? Jack, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, el invitado de honor. Hoy te tenemos aquí en bandeja de plata para abrir este episodio de Dinero Hoy. Y Jack, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de ti, quién eres, a qué te dedicas, para que pues degustes la audiencia de nuestro primer invitado? Bueno, primero mil gracias por la invitación. Me encanta el nombre, además Dinero Hoy, brutal el nombre y bueno, y excelente ser el primer invitado, qué honor. Bueno, les cuento un poquito un contexto sobre mí a la mayoría de las personas que no me conocen aquí a través de las diversas plataformas donde será transmitido este podcast. Mi nombre es Jack Garzón, soy un empresario. Si tuvieran o sea, si yo tuviera que definirme en una sola palabra, yo soy un empresario, que como empresario busco oportunidades y entre esas oportunidades que he buscado en mi vida y de las muchas que he encontrado y de las otras miles que he fracasado, pues bueno, una de las que encontré fue Bitcoin en el año 2016 y bueno, la verdad al principio empezó como sencillamente algo que hacía como que de segunda, por así decirlo. O sea, yo siempre seguí trabajando como que en mi agencia publicitaria que se llama Street Marketing, que es mi enfoque principal, siempre ha sido. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. En el 2016 empecé a minar en Venezuela. Había un auge brutal en ese momento en Venezuela en la minería. Y bueno, nada, desde ese momento creo que he holdeado. He sido un holder desde el 2016 hasta la fecha, porque también conozco amigos que entraron a las cripto muchísimo antes que yo, pero que me he dado cuenta que la magia no es solo entrar temprano, porque conozco gente que entró en el 2013, pero que hoy en día no tiene nada de eso que tuvo. Entonces no es solo haber entrado temprano, sino saber mantenerse en el largo plazo o bueno, en el peor de los casos, si ya le sacaste una ganancia muy grande y bueno, y decides vender, pues bueno, felicidades, aunque te arrepentirás en el futuro porque seguirá subiendo mucho más. Pero bueno, soy un empresario, entusiasta cripto, especialista en marketing digital, asesor de marcas. Ese es mi bagaje desde siempre y bueno, y aquí estoy para ustedes. Gracias por la entrevista y por la invitación. Gracias Jack, para nosotros es un placer tenerte acá. Sabemos que el público empezó a conocerte a través de una serie de eventos que realizaban, conferencias alrededor de toda Venezuela y creo que también cruzaron las fronteras del país y lo llevaron a otros sitios. Y bueno, de esa forma nos contabas que cambiaste tu imagen del marketing al cripto a 100%. Y me Sí. gustaría saber ese momento exacto en el que el cripto te encontró o tú lo encontraste, qué fue lo que te llamó la atención para decir, ok, yo voy a invertir en este proyecto. Bueno, en realidad el cripto me encontró y yo lo encontré en el 2016 y desde ahí he estado, digamos, muy de cerca, siempre haciendo otras cosas en paralelo, porque yo creo que si eres holder, literalmente no hay que hacer mucho, solo hay que comprar y bueno, no hay que hacer mucho entre comillas, ojo, tienes que tener las grandes Claro. para aguantar las caídas y aguantar los malos momentos, pero digamos, a veces creo que también estar tan viciado con el diarismo de las noticias es negativo para un holder, porque si tú quieres comprar y guardar a largo plazo, lo mejor es que ni te enteres de lo que pasa y ni que te enteres de lo que China, que no sé qué, que pasó tal cosa, ¿sabes? Es ruido que al final te puede hacer tomar malas decisiones. Entonces, yo siempre he estado ligado al mundo cripto. La única diferencia es que desde el año 2018, más o menos, empecé a compartir en mis redes, digamos, que estaba invirtiendo en Bitcoin y que, bueno, mentira, desde el año 2017, justo antes de, o sea, como que antes de la subida vertiginosa que hubo
Y cuando Que todo luego- el mundo empezó a subirse en la ola Exacto, y estaba en todos exacto. lados. Es Sí, correcto. Entonces, por ahí pasamos varios. Así que en totalmente. cuestión de semanas pasamos de ver Bitcoin en 3 cifras a montarse en 20.000. Total, sí, fue una locura esa subida. Y obviamente, bueno, eso generó muchísimo interés, obviamente, en la audiencia. Y bueno, obviamente yo como marquetero que soy, porque al final soy marquetero, al igual que soy entusiasta cripto, soy marquetero y también veo lo que funciona. Soy especialista en redes sociales. De alguna manera tengo tiempo asesorando marcas, diciéndole qué hacer en las redes sociales para que les funcione. Porque bueno, nosotros en la agencia teníamos varios productos que habían funcionado, entre ellos la marca de Genserio, que es una cuenta de Instagram muy grande de mi socio que había pegado muy fuerte, la marca personal de mi socio, Israel, que también fue algo que por supuesto fue con toda su habilidad, pero también siempre tuvo a la agencia atrás como empujándolo. Entonces, bueno, teníamos varias experiencias de marcas personales que habíamos logrado consolidar y bueno, ya de alguna manera sabiendo la fórmula, siempre aconsejándole a tantos clientes y a tantas marcas qué hacer en las redes sociales para pegar. Y bueno, básicamente utilicé la fórmula que sé para mí mismo y una de las cosas más importantes de la fórmula es enfocarte en un solo tema. Porque a veces uno trata de ser muy amplio y ser amplio termina siendo negativo porque ser amplio hace que tengas muchos nichos de personas interesadas en ti, pero a la vez ninguno muy interesado. Es el típico, y también, ojo, conozco, digamos, como he tenido la experiencia de asesorar muchas marcas, sobre todo también influencers, una de las más importantes de los influencers es que son personas que tienen grandes comunidades, pero no logran influir en ellas en nada porque sencillamente tienen seguidores y ya. Y te das cuenta que los seguidores y ya son eso, son solo seguidores. Y ves mucha diferencia entre seguidores e influencia. Ves mucha diferencia entre fama y ser autoridad en un tema. Y bueno, y cuando entendí eso, básicamente lo puse en práctica, tanto yo como mi equipo en la agencia y mi socio, pues articulamos una estrategia para cómo hacemos para de alguna manera. Ojo, en 2018 ocurrió orgánico. En 2018 era yo publicando orgánico. Solo que vi y noté que tenía como que como que a la gente se estaba interesando más en ese tema que en mis otros temas. Que no había suficiente información en ese tiempo. No había un referente dentro del mercado cripto. Era muy difícil encontrar información concisa como hay hoy en día y eso facilita muchísimo que más personas vayan entrando y vayan realizando sus primeras inversiones. Pero en aquel entonces todo era como una especie de tabú, el nicho era muy cerrado, los que sabían le decían a los que sabían. Y yo recuerdo porque también me tocó entender todo esto antes de que sucediera el gran repunte de Bitcoin. Y era muy complicado conseguir personas de confianza, como sucede hoy en día, que a veces nos reunimos en un grupo de Telegram y conversamos, hay sesiones de preguntas y respuestas, eso no existía. Sí, ha sido un mundo que ha crecido, ha venido creciendo, ha tenido picos de crecimiento muy importantes y creo que ahorita es un momento histórico en el cual nos encontramos y en el cual también creo que los que tenemos tiempo en este negocio, porque también hay mucho fantasma en el sentido de que, a ver, como cuando algo se pone de moda, es muy común que aparezca gente de la nada que se quiere montar en una ola, pues. Yo le doy gracias, te lo juro, yo le doy mil gracias a Dios de que yo tenía mis posts desde el 2017 que eran mi prueba, por así decirlo, de que ya va, porque mucha gente me decía, ¿quién es este paracaidista? Porque yo empecé a hablar en Instagram cuando en realidad el mundo cripto siempre se ha desarrollado en Twitter, o sea, en Twitter, en Telegram, o Sí. sea, Instagram es como muy pop para las cripto, o al menos así era, ya no, ya ha ido cambiando, pero sí creo que también yo me enfoqué solo en Instagram, y obviamente, así como considero que tuve éxito al respecto y que la marca personal creció mucho, también sobre todo en el mundo interno, o sea, sobre todo los entusiastas cripto de base, el núcleo, los que, no sé, los más cripto lovers, por así decirlo, siento que yo no les caía bien, o sea, siento que era como que tuve que ganármelos a muchos de ellos, porque, no sé, como que a lo mejor me veían muy, muy pop, quizá, es como, no sé. Y es muy importante. Es una barrera. Sí, es exacto, es una barrera y es también gente que está acostumbrada a lo mismo, está acostumbrada a las mismas caras. Como tú mencionas, la situación no se llevaba a cabo en Instagram. En aquel momento yo recuerdo que
la mayoría de los grupos estaban en Telegram. Twitter por allá empezó a hacer un boom, yo diría que de 2 años para acá, y la mayoría de las cuentas que tú ves de cripto entusiastas hispanos tendrían en este momento aproximadamente la máxima que pueda venir a mi mente 30,000 seguidores, que si tú te pones a comparar esto en un mundo tradicional de cualquier otro nicho es poco. Entonces yo creo que Claro, sí, era bastante cerrado. Y me gusta mucho sí. el tema que estás tocando teniéndote acá, porque estamos mezclando las redes sociales con las criptomonedas. Y volviendo al año 2017, en aquel entonces las redes sociales eran como el principal medio de comunicación que existía acá. Y es donde se realiza todo, el campo de guerra, el campo de batalla del día a día, y es lo que influye al final muchísimas veces incluso en el precio de lo que estamos viendo todos, que es el Bitcoin, el Ethereum, etcétera. Jack, a mí me gustaría hacerte una pregunta porque nos hablas de que tú estuviste navegando un poco sobre varios mares, sobre varias aguas, pero al final decidiste casarte con Bitcoin y me gustaría saber qué fue eso que te hizo a ti decidir ir por este lado, ¿no? De pronto fue algo del sentido filosófico, de pronto fue la oportunidad que tuviste hacia el futuro, te encanta el tema de pronto de la descentralización, de no depender de terceros, o ¿por qué decidiste tú focalizarte en Bitcoin en vez de otros campos como por ejemplo el marketing digital y otros temas que pudiste haber trabajado en su momento? Bueno, yo creo que al principio, obviamente, yo entré en Bitcoin por especulación, o sea, porque un amigo me dijo, mira, esto parece que va a subir, y yo la verdad en ese momento estudié un poco la idea, me formé un poco, o sea, investigué, indagué bastante, y la primera movida que hicimos fue que en ese momento yo no tenía el dinero para invertirlo, pero mi socio sí, y yo le propuse a él la idea de comprar 2 máquinas de minería, y empezamos a minar y ese fue como como el inicio, por así decirlo. Luego entonces, obviamente, nosotros entramos en Bitcoin cuando estaba como en, no sé, como en 800, $700 más o menos, y obviamente vimos esa subida brutal, y luego uno va madurando, ojo, porque al final lo que hace que uno sepa de cripto no es solo saber de cripto, sino haber vivido ciclos cripto. O sea, si tú eres un inversionista que nunca has vivido una caída, por ejemplo, de las cripto o de Bitcoin, te falta entenderlo, quizá, me explico. O sea, y ojo, y es algo que se forma. O sea, si cualquier persona, cualquier oyente o audio escucha que está en este momento aquí conectado, se siente que está joven en este mercado, pues el tiempo lo madurará, pero qué bien que está llegando y nunca es tarde, creo que todavía no es tarde para la adopción masiva que se viene de las criptomonedas, pero para redondearte la respuesta, yo obviamente entré especulando, entré queriendo hacerme millonario y luego una cosa fue llevando a la otra y me fui viendo tentado y romantizado, por así decirlo, con el tema de la descentralización, con el tema de que sea un sistema paralelo al sistema financiero tradicional que se brinca por completo al mundo entero. O sea, es como que es antisistema por completo. Entonces me he dado cuenta que en el fondo quizás soy medio cyberpunk, no sé. O sea, quizás tengo de alguna manera, no lo sabía, pero lo tengo. Y sí, pues me atrae el hecho de que sea antisistema, es lo que más me encanta. ¿Sabes? Y yo creo que el estar en Venezuela también te hace apegarte muchísimo más a esa realidad, porque yo le he contado de Bitcoin y cripto a cualquier persona que se encuentre en otro país y ellos no tienen esa necesidad de un sistema de pago, un método de ahorro que te garantice que no pierdas en medio de una inflación. Así que estar como en el campo de batalla, pues te reaviva muchísimo más esa filosofía que viene al inicio del Bitcoin y de las cripto. Sí, totalmente, totalmente. O sea, en Venezuela en particular, sabes, que la moneda se ha devaluado tanto, obviamente es un ecosistema perfecto para probar algo tan novedoso y tan loco como Bitcoin. Creo que necesita, o sea, en algún momento necesitó probarse en algunos territorios para que luego otros territorios puedan decir, mira, eso que están haciendo allá puede funcionar acá. Porque al final la adopción va a ser algo lento, pero que pasará, es inevitable, Bitcoin es inevitable.
Yo creo que eso también genera un efecto contagio porque, bueno, ustedes lo han vivido en Venezuela, yo en lo personal resido en Colombia, pero hemos visto que con toda la crisis de la pandemia y lo que ha pasado en los últimos 2 años aproximadamente, por ejemplo, nosotros acá recibimos muchas noticias de que el peso colombiano se está devaluando un montón en comparación a otras monedas globales. Y hay personas que ya empiezan a ver esto y empiezan a pensar, oiga, pero es que esto realmente nos está afectando mucho porque antes uno pagaba aquí, no sé, 3.000 pesos por un dólar y ahora paga 4.000 pesos, entonces es un incremento brutal y las personas empiezan a pensar como, ¿cómo puedo hacer yo para resguardar el valor de mi dinero? Y veo que surge Bitcoin como una alternativa y veo que en Venezuela ya tiene un auge y que hay muchos usuarios allá que lo usan y que realmente es un método de pago muy usado. Las criptos yo creo que en Venezuela están mucho más avanzadas que en cualquier otra parte de Latinoamérica. Entonces empiezan a ver nuevas opciones, nuevos jugadores como para poderle dar ese poder a los usuarios en este tipo de casos que la necesidad está ahí y está ahí. Sí, no, sin duda alguna, particularmente este ecosistema. Y bueno, y ya que hablas de la devaluación al final, yo creo que este año justo después de la pandemia ha acelerado las devaluaciones de todas las monedas, que es algo que siempre en Latinoamérica siempre hemos buscado, como que buscar el dólar como refugio. O sea, es como que el Mm. latinoamericano siempre ha sido, el latinoamericano que sabe que se tiene que refugiar en una moneda dura que siempre ha sido el dólar. Pero resulta que ahorita el mismo dólar también está sufriendo una devaluación importante por el tema de la pandemia, por el tema de, digamos, todo el dinero que se ha creado, toda la deuda que se ha creado en el último año y medio. De hecho, ayer leía cifras de que el 40%, y sigue en ascenso, el 40% de los dólares en circulación fueron creados en los últimos 2 años. Y eso te habla mucho de hacia dónde va el poder adquisitivo del dólar y del euro en este caso. Entonces creo que Bitcoin llega en un momento y este boom que tiene Bitcoin no es casualidad en esta época. Creo que todo se juntó. O sea, hace falta que el sistema falle para que el antisistema funcione, ¿cierto? Porque si todo el sistema funciona y todo es perfecto, pues entonces no hay nada que cambiar. Si estamos todos bien y el dólar es perfecto y los gobiernos lo hacen todo bien y todos estamos felices, pues no hay nada que buscar en un sistema financiero alternativo, ¿correcto? Qué buena frase, sí. Ahí me gustaría decirte, Mari, creo que nos está tratando de preguntar algo, pero ahí no te escuchamos bien. Sí, yo te comentaba que efectivamente es algo que quizás en Venezuela se vivió antes y que luego toda la región lo empezó a vivir de manera acelerada con la pandemia y fue como la tormenta perfecta para lo que estamos viviendo hoy en día. Países que tenían áreas grises en la región ahora están discutiendo de Bitcoin. Las personas están viendo como incluso los bancos están coqueteando con los exchanges, en el caso de Colombia, países que ya lo tienen como moneda legal, y todo esto ha ocurrido en menos de 2 años desde que empezó toda esta situación. Pero bueno, la historia nunca es perfecta, tiene que ocurrir algo, tiene que ocurrir una falla, tiene que ocurrir algo para que sea como Jack menciona, que el antisistema se ponga, se dé a notar. Pero aquí yo quería también indagar un poco en tu experiencia personal. Ya sabemos cómo te atrapó Bitcoin y todo esto. Me llama la atención que no salió bien al inicio, porque muchas veces cuando las personas se acercan a Bitcoin, y más en aquel entonces donde todo era tan nuevo, ¿qué fue difícil para ti? ¿Qué errores cometiste que quizás la gente deba saber para evitarlos? Y Bueno, esta pregunta me gusta mucho porque a todos nos han pasado cosas loquísimas. sin duda Además alguna. que Mira, empezaste minando, ¿no? sí, mis principales errores fueron minando, porque como te comentaba, empezamos con 2 máquinas y hasta ahí todo bien, porque 2 maquinitas caben en cualquier oficinita, la metes ahí. Eran 2 Antminers, sonaban durísimo. Estábamos en una zona no residencial, pero tampoco era una zona alejada, o sea, había ruido. Y nosotros lo que hacíamos era que prendíamos un radio, un radio con música, lo poníamos alto para que si alguien se quejara, se quejaran porque había música, pero no porque estábamos minando. Porque en ese momento además era un terreno bien gris. O sea, primero era alegal, que es diferente a ilegal. O sea, no era ilegal, pero tampoco era legal. Era un terreno gris en donde estabas literalmente por tu cuenta, me parece. Entonces, eh, obviamente, con estas 2 maquinitas nos iba bien, perfecto. Un error que cometimos, por ejemplo, el primer error,
hicimos 2 bitcoins con esas máquinas, cosa que hoy en día sería imposible hacer con 2 máquinas, por la dificultad y por todo lo que sabemos, sería imposible, pero en ese momento hicimos 2 bitcoins y los vendimos cuando recuperamos la inversión. Cada máquina nos costó en ese momento $2,000 más o menos aproximadamente, y apenas llegamos a 4,000 ya vendimos y recuperamos la inversión ya recuperamos, listo. Ese fue el primer gran error. Esos 2 bitcoins hoy en día, ¿sabes? Está de más decir cuánto valen. Literalmente Más, los regalamos a un manos de diamante. sí, pero más que error, yo me atrevería a decir que eso es una enseñanza porque tú mencionabas que eres holder, yo en lo personal también soy holder y yo también pasé por ahí. No llegué a minar porque eso ya era muy avanzado para mi nivel de conocimiento en ese momento, pero yo recuerdo también en el 2017, pues yo era mucho más joven, ni siquiera trabajaba, entonces lo que sacaba como de ahorros y lo que me rebuscaba por ahí lo pude meter en Bitcoin. Y yo literalmente también compré de puro entusiasmo a querer ver esa bombeada porque hablaban de Bitcoin en los medios, nuevos all-time highs, Bitcoin en 20,000, cae a 11,000 y yo digo, juepucha, aquí fue, el Bitcoin está a 50% de descuento, compremos en este momento. Sorpresa mía que compro y los próximos 3 años me toca ver mi Bitcoin en números rojos. Entonces yo como que me tuve que olvidar de eso, yo dije, no, aquí no fue. Pero recientemente, ya hace aproximadamente un año, como que le volví a poner atención porque pues me gusta mucho el tema de las finanzas y empecé a investigar un poco más y vi que dije, oiga, la gente que yo sigo y que yo admiro, que habla de finanzas, que habla de economía, que habla de tecnología, es muy creyente de Bitcoin, es muy entusiasta, algo más debe haber ahí. Me fui metiendo como por esos lados y bueno, para sorpresa de todos también, hace muy poco vimos nuevos all-time highs de Bitcoin, entonces ahí hubo una ganancia, es cuestión de paciencia y es cuestión de aprender. Yo creo que vender 2 Bitcoins, obviamente hoy en día a todo el mundo le duelen, así como la primera Doloroso. persona. Claro, así como la Súper primera persona doloroso. que compró pizza, yo no sé por con No. cuántos bitcoins ya hoy en día debe estar jalándose las orejas, ¿no? Sí, 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 sin duda Pero, alguna. Debe estar bastante pero, deprimido el de los 10,000 bitcoins por la pizza. Y, Total. total. y para redondearte otro error de los que recuerdo, fue, lo que te decía, con esas 2 máquinas, obviamente todo bien, porque era fácil de manejar, o sea, eran 2 Antminers que las conectabas y ya. Ahora, ya cuando quisimos crecer en minería, hicimos una inversión mucho más grande que justo coincidió con la gran caída. O sea, compramos las máquinas carísimas en su momento más caro La gente estaba loca por esas máquinas. Yo bueno, recuerdo que tuve una experiencia similar en ese momento, empezando a minar altcoins, que son monedas alternas diferentes a Bitcoin, y son diferentes porque no utilizan estas máquinas que menciona Jack, sino tarjetas de video de gamers. Y todo sí. estaba completamente agotado. Sí, fue una locura. Sí, marcas como Nvidia, AMD, se explotaron. Obviamente, claro, era un mercado de gamers que empezó a tener que compartirse con unos mineros locos que se quieren hacer millonarios. Sí. Y sí, también recuerdo esas máquinas. También tuve un par de ellas. Me gustaban. Me acuerdo que minaba Ethereum Classic en ese momento. Solo porque me dijeron, mira, mina esa. O sea, yo realmente no, ni idea. A mí me pasó y me tocó transformar un cuarto que tenía, porque vivía con mis padres en aquel entonces, me tocó transformar un cuarto que nadie utilizaba, colocarle aire acondicionado, colocar un estante, amarrar todas las tarjetas de video, un protocolo gigante. Sí, sí, obviamente, sí, cosas de novato que todos tenemos que vivir en algún momento para poder luego dejar de ser novatos. Tienes que cometer alguna novatada alguna vez. En mi caso, las que les decía, hicimos, luego de tener esas 2 máquinas, hicimos una gran inversión y compramos como 20 máquinas que estaban carísimas además, y las compramos en el momento más alto, y luego ocurrió, digamos, el bear market que todos conocemos, que todo se fue a la nada. Y obviamente nosotros seguimos minando, nunca vendimos, pero sí tardamos en recuperar esa inversión en minería, tardamos muchísimo tiempo, tardamos como 1 año y medio, 2 años, cuando normalmente el tiempo de recuperación de una máquina de minería puede estar por los, no sé, de 6 a 9 meses, a 10 meses, pero en este caso, como compramos las máquinas muy caras, pues bueno, tuvimos que vivir ese invierno en donde tuvimos que aguantar bastante, pero también nos dio la experiencia. Hoy lo entiendo todo más claro y yo no he dejado de minar. Lo único que hago es que ahora no compro máquinas en el momento más caro, ahora compro máquinas en el momento más barato. Así, porque esa misma máquina que en algún momento
llegó a costar 2.000, también en algún momento llegó a costar hasta $3.000 una máquina, que creo que es el momento más caro que recuerde, a lo mejor hasta más caro estuvo. Pero también recuerdo esa misma máquina en $150 hace nada. Exactamente. Esa Sí, misma S9, claro, sí, exacto. Entonces es saber también cuándo entrar y cuándo comprar, y son cosas que la experiencia luego te va dando. Pero esos son los dos errores así más grandes que he cometido, que me costaron mucho tiempo. Ah, bueno, y un último error que recuerdo, que son tres para... La tercera es la vencida. Sí, por temas de obviamente, ¿sabes? Por ley de diversificación, pues cuando el Bitcoin llegó a... Hubo un momento que el Bitcoin estuvo rebotando de 8 a 10, de 8 a 10, de 8 a 10. Entonces llegaba a 10 y volvía a caer, llegaba a 10 y volvía a caer. Entonces yo lo que hacía era vendía un poquito en 10 y caía, y agarraba y compraba en 8. Vendía, o sea, le agarré el gusto a ese juego tan predecible que se volvió predecible, que vendías en 10 y comprabas en 7, vendías en 10, o sea, en 10 a juro caía, a juro, porque habían demasiadas órdenes de venta. Y bueno, lo que me pasó es que vendí como un 15% de mi portafolio, porque la verdad, yo siempre he tenido un wallet de holding que nunca he tocado, o sea, porque yo especulo con un wallet pequeño, en donde ahí me atrevo a hacer trader o a hacer cosas más agresivas, por así decirlo. Y bueno, en este jueguito, nada, básicamente vendí un 15% aproximadamente de mi portafolio total en 10.000. Luego vino la subida, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, y obviamente una parte de mí se sintió muy golpeada porque empecé a ver lo que había dejado de ganar, y en vez de estar emocionado por lo que sí estaba ganando, porque el 75% de mi portafolio seguía en holding, estaba triste por aquel 15% que dejé perdiendo. Entonces fue algo que me pegó como inversionista y que tuve que superar, porque son cosas que uno... Hay golpes que hay inversionistas que no superan, que se quedan ahí en ese golpe y más nunca logran superarlo. En mi caso ya lo superé, ya dejé atrás ese error, pero sí es bueno concientizar los errores, pero también es bueno dejarlos atrás. Totalmente, yo creo que esa es la parte en la que el inversionista se separa del novato o de la persona que lo hace por interactuar. Recordemos que en años anteriores considerarse un trader, un inversionista, era algo que estaba exclusivo para personas que se encontraban por allá en Wall Street. Ahora es algo que cualquier persona puede hacer a un clic de distancia. La diferencia es esa, la convicción mental, la preparación, la inversión en educación que hagan todas estas personas. Totalmente. Tal cual. Oye, Jack, y bueno, nos contabas de estos 3 golpes duros que viviste en su momento, enseñanzas, y lo queremos ver así también. Pero bueno, ahora hablemos de los golpes de suerte, más bien, de esos 3 hat-trick que te montaste, o cuáles han sido esas que tú dices, mira, yo una vez compré, metí en una wallet, se me olvidó por completo y saqué a los 5 años 100x, 10x, no sé. ¿Tienes alguna que te gustaría resaltar por acá? Bueno, sí, o sea, bueno, primero haber conocido Bitcoin, estamos hablando de que por más que pierda yo ahorita, yo vengo de la nada, o sea, de no tener nada a multiplicar es que prácticamente cualquier cosa, por más pequeña que sea, si tú la multiplicas por 60, ya es algo, o sea, tú agarras $1.000 y lo multiplicas por 60 y son $60.000. Entonces, por más pequeña que sea la inversión que en algún momento pude tener, pues el haber entrado en Bitcoin en una fase temprana y haber sido constante y no haber vendido, ya por ahí creo que fue el primer acierto, así que digamos que el primer golpe de suerte, que no fue suerte, pero bueno, pero que creo que fue uno de mis mejores aciertos. Otro acierto, que no tiene que ver en este caso con Bitcoin, pero sí con el mundo de las finanzas, es que invertí un buen dinero en Shopify, la empresa Shopify, la empresa canadiense de comercio electrónico, justo antes de la pandemia. Pareciera como si lo hubiera leído, te lo juro. Fue como, o sea, y no fue que lo leí, sino que yo estaba interesado en otro tema, que era el dropshipping, el tema del comercio electrónico, dropshipping. Hice varios cursos de eso para aprender, aunque al final no es un negocio que tengo caminando, pero sí sé bastante del tema. Y al final, ese conocimiento que adquirí del tema no me sirvió para montar mi comercio electrónico ni nada, pero sí me sirvió para leer o entender que Shopify como empresa venía a romper algo que estaba haciendo Amazon, que es que Amazon, si bien es cierto que Amazon es el gigante, pues bueno, Amazon es el dueño de la tienda. O sea, tú eres un empleado en la tienda de Amazon. En cambio, Shopify, tú eres el dueño de tu tienda.
Y en esta misma onda de descentralización, porque al final, si te fijas, la descentralización es moda, o sea, es tendencia. Todo lo que está descentralizando procesos está funcionando. Entonces, de alguna manera, Shopify le quitaba el poder a Amazon, por así decirlo, y le daba fuerza digamos, al pequeño, pues al débil. Y bueno, y supe leer también eso y hice una buena inversión en Shopify, de la cual ya vendí como un 80% de la inversión. Y bueno, y eso me hizo que la pandemia fuera una de números súper verdes para mí, a pesar de que obviamente el mundo entero estaba en crisis. Pues creo que fue un acierto increíble que hice de poner una gran posición en Shopify en ese momento. ¿Alguna otra que podría recordar? Bueno, sí, yo siempre he sido medio anti-shitcoins, a pesar de que yo invierto en shitcoins, solo que porcentajes muy pequeños. Yo nunca me vas a ver a mí diciendo, mete el 50% de tu portafolio en esta moneda que no sea Bitcoin. No hay manera. Pero, sin embargo, la única otra moneda con la que siempre he coqueteado y la que siempre he creído, y es sobre todo porque el tiempo ha hablado por sí solo, es Ethereum. Y digamos, el último año también yo me he dedicado a acumular Ethereum, es lo que más he hecho. Porque ya tenía Bitcoin también, ojo. Yo siempre digo, si estás iniciándote en este mundo, yo no diría que compraras Ethereum, yo diría compra Bitcoin. Hola, mucho gusto, no sé nada de esto, ¿qué hago? Compra Bitcoin. No compres Shiba, no te metas en Axie Infinity, compra Bitcoin. Luego de que compras Bitcoin y luego de que tienes un hábito de acumulación de Bitcoin, de ahorro y acumulación de Bitcoin, pues bueno, ya que tengas una posición sólida en Bitcoin, puedes darte el lujo, desde mi punto de vista, en ponerte a loquear, por así decirlo, a inventar otras cosas. Y bueno, y diría que mi tercer buen acierto fue acumular bastante Ethereum el último año y medio. Y bueno, y toda esta subida brutal también me la viví, que tuvo incluso más rendimiento que Bitcoin en el último año. Ethereum ha tenido más rendimiento incluso que Bitcoin. Entonces, bueno, diría que esos son mis tres super aciertos de las inversiones. A ver, y fíjate que todas vienen con algo acompañado, que es haber aguantado también, no es porque yo no soy trader. Todos han sido movimientos con intención a largo plazo. ¿Me explico? Todos ellos Claro. sin excepción. Entonces creo que me empezó a ir bien cuando dejé de tratar de hacerme millonario con una moneda. Ahí es que me empezó a ir bien. Totalmente, es que la gente actúa de una manera muy primitiva cuando se trata de especular, de tener ambición, y ese es uno de los detalles más delicados de manejar dinero de esta forma. La ambición y la psicología del dinero es súper importante manejarla para poder pensar con cabeza fría y poder tomar decisiones que a largo plazo sean las acertadas. Tal cual. Jack, otra pregunta que me surge a mí, porque bueno, hemos hablado sobre estos aciertos y desaciertos, y constantemente yo veo que tú repites, bueno, es que mira, yo empecé a invertir acá, es que ahorraba y holdeaba, bueno, es que compraba recurrentemente. Ese interés financiero tuyo como hacia las inversiones, hacia de pronto diversificar tu portafolio, porque ya vimos que además de criptomonedas, pues también inviertes en stocks, y este tipo de interés hacia las inversiones, finanzas personales, dinero en general, ¿de dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Cómo empiezan esos primeros pinitos que te trajeron a lo que hoy pues puede que tengas en tu portafolio? Bueno, creo que dos cosas en particular. Una que fue la crisis más grande que he vivido personalmente, que fue la muerte de mi mamá en el año 2016, que hizo que yo me empezara a interesar por el dinero. Eso es algo que no sé por qué pasó, o bueno, creo que sí sé por qué. Creo que es porque me sentí por primera vez expuesto, por primera vez me sentí como que fuera de mi zona de confort cuando mi mamá muere, y eso me hizo convertirme, pero es que fue un cambio, hermano, demasiado inmediato, en el sentido de que empecé de la nada, o sea, pasé de preocuparme cero por el dinero, porque la verdad, digamos, yo no es que venga de una familia rica, pero tampoco vengo de abajo, o sea, digamos, nunca me faltó nada, pero tampoco nunca me sobró. Entonces, obviamente, al vivir este golpe, pues eso hizo automáticamente que en el próximo año o 2 años yo mirara hacia atrás y no me reconociera. Y el primer factor que cambió en mí es ese interés en el dinero, porque el dinero es libertad, el dinero es la herramienta para resolver
gran parte de los problemas. Obviamente no da la felicidad, pero sí da casi toda la felicidad. O sea, no, o sea, lo único que no da el dinero en cuanto a felicidad es aquellas cosas que el dinero no puede comprar, como lo son el amor, la salud. Incluso la salud no la compra del todo, pero sí está bastante acercado a comprar también en parte salud. Entonces, eso fue lo primero, eso fue lo que pasó de que yo dejara de que yo no me interesara nada en el dinero, interesarme demasiado en el dinero. Y se volvió una obsesión. Era como que yo decía que yo tengo que ser millonario, tengo que ser millonario, tengo que ser millonario, y todavía lo digo. Y todavía lo digo y nunca es suficiente para mí. O sea, te lo digo, para mí el dinero es como es una belleza el dinero, la verdad. Lo digo sin ningún temor ni ningún tabú, porque hay gente que tiene como una relación insana con el dinero. Yo amo el dinero, me parece lo más bello que existe en el mundo. Entonces, pero bueno, creo que ese interés ocurrió, como te digo, luego de un episodio muy crudo en mi vida que me hizo darme cuenta de muchas cosas. Y bueno, y a diferencia de muchísima gente entra en las cripto luego de venir de la bolsa, por ejemplo. En mi caso fue al revés. Yo me inicio en las cripto y cuando veo la bolsa, digo, ya va, pero es que esto se parece a lo que yo hago. O sea, aquí también hay una gráfica, aquí también sube, también baja, también compro un precio y vendo otro precio. Se parece, también hay acciones que mantienen de alguna manera mi filosofía de holder en el mundo de la bolsa. También existe ese estilo que es sencillamente ser un inversionista a largo plazo en empresas de máxima calidad. O sea, yo no invierto en la bolsa tratando de encontrar la nueva empresita pequeñita que se va a disparar. No, yo invierto en empresas grandes que ya son gigantes y que van a seguir teniendo un crecimiento sostenido a largo plazo. Entonces, el hecho de que entrara en las cripto, pues fue haciendo con el tiempo que me fuera interesando en el mundo general de las finanzas. Y bueno, la verdad, y luego sí me empecé a formar ya como tal, ¿sabes? Digamos, en el mundo de la bolsa, que también es un mundo complejo. Pues bueno, hice muchos cursos, hice muchas formaciones, capacitaciones. Y bueno, y eso me fue dando un contexto más general que hoy en día me sirve también para compartir en el mundo de las finanzas en general. A ese Jack que mencionas que tuvo estas situaciones difíciles, que se encontraba buscando alternativas, ¿qué fue lo que le sirvió para llegar a donde está hoy en día y que le pueda servir a cualquier persona que nos esté escuchando y se encuentre en la misma de querer transformar su vida con estas herramientas? Bueno, te diría, algo que siempre digo es que uno debe tener, o sea, en el mundo cripto, en mi opinión muy personal, uno tiene que tener un negocio natural. O sea, uno tiene que seguir en su vida y sus negocios naturales. Pueden tener que ver con cripto o no, pero al final yo creo que la magia de hacer dinero con criptomonedas es tener una fuente de ingreso adicional, otra, que te permita irle inyectando capital a los bitcoins, o sea, ir comprando bitcoin. Pero ¿cómo haces para comprar bitcoin? ¿De dónde sacas el dinero? Pues bueno, tienes que tener otros proyectos, tienes que tener otros negocios. Porque si no, la única manera de generar más bitcoins con tus bitcoins es siendo trader. Y las personas que me conocen en mis redes saben que soy un poco anti-trader, la verdad. Y no es por nada personal ni nada, sino porque, primero, por mis propias experiencias. O sea, yo soy anti-trader porque yo traté de ser trader y fui un mal trader. Entonces, por mi propia experiencia y por experiencia de muchos amigos y por experiencia de muchas personas, y ahora que estoy en este mundo lo veo más claro que nunca, veo que los traders normalmente, no todos obviamente, pero es un hecho que la tasa el porcentaje de traders exitosos es mínimo. La mayoría de los traders lo que hacen es literalmente perder tiempo activo que podrían estar teniendo en otro negocio para generar dinero de otra fuente de ingreso. La están haciendo trading. Y bueno, y es un hecho, digamos, cientos de estudios arrojan que el 90% de los traders pierde dinero. Cuando digo traders, digo day traders, ojo, porque también, o sea, me refiero a los más especuladores, el típico scalper que se mete ahorita y compra ahorita y vende dentro de media hora. Ahí hay mucha más especulación de lo que puede haber una proyección más fundamentada de que Bitcoin es descentralizada, de que Bitcoin va a crecer a largo plazo. O sea, esa escuela más fundamental y menos técnica es más el análisis en el que yo me baso, más análisis fundamental más que técnico. Y fíjate que yo lo entendí cuando alguien me dijo que ser trader no se trata de ganar dinero, se trata de evitar perder dinero.
Y tu éxito en el trading se mide en cuánto dinero no estás perdiendo, cuánto de capital protegiste y ya la ganancia es aparte. Pero Muy sabia esa persona que te dijo eso. La verdad no lo había escuchado, me parece mágica la frase. me hizo cambiar todo el paradigma porque uno ve las velas verdes y wow, ahí hay alguien que está ganando tanto, pero esa persona para entrar a esa vela se planteó, yo voy a comprar aquí y voy a plantearme perder esto como riesgo y esta va a ser la recompensa que me estoy planteando. Es Entonces, correcto. entrar con esa mentalidad literalmente cambia todo y es información que no es atractiva para el que entra, porque el que entra está buscando el dinero, el cash out, todo Tal eso. cual. Sí, yo Tal creo, María cual. Ángel, que eso que comentas, creo que es una de las más valiosas aprendizajes que puede tener la gente, es saber de alguna manera tener como que, a ver, yo lo llamo, o sea, para mí la manera fácil de aplicarlo es tener varios portafolios y en cada portafolio soy alguien diferente. O sea, hay un portafolio que debe ser el porcentaje más grande de tu portafolio, según mi opinión, en donde solo debe ser un holder. Esa es mi opinión y creo, y bueno, más que una opinión, creo que el tiempo ha demostrado que casi ningún trader logra ganarle el rendimiento natural que Bitcoin te da con la adopción masiva que está teniendo en un momento tan particular como el que tiene el mundo en este momento. Pero sí estoy de acuerdo con María Ángel en que uno debe tener otro portafolio más pequeño en donde te atrevas a hacer cosas más arriesgadas, donde te atrevas a ser trader, donde te atrevas a poner una orden de compra y una de venta, donde te atrevas a... Incluso, si quieres ser más, elevar el riesgo más todavía, pues bueno, puedes tener un tercer portafolio. Y fíjate que digo tercero porque si los tienes juntos es el peor error que puedes cometer. Si tú dentro de Claro. la misma cartera haces holding, haces trading, haces futuro, dentro de la misma cartera usted está loco y está a punto o sea, estás muy cerca de tomar malas decisiones. Porque basta que haya un momento de calentura o un momento de auge o de mala decisión para que puedas arriesgar todo tu portafolio. Entonces ves tu portafolio, por ejemplo, tienes una parte en moneda estable y de repente ves que el Bitcoin está subiendo, pero tú ves que tu portafolio baja porque tienes eso en estable. Entonces ya no, es un error tenerlo en estable. Y no es un error. Pero si tú lo tienes en un portafolio aparte y sabes separar sabes separar la parte psicológica y sabes como que dividirte en tres tú. Un tú holder, un tú trader con un porcentaje más pequeño y si quieres hacer futuros con un porcentaje más pequeño todavía, pues me parece increíble que lo hagas. Pero si lo tienes junto, es muy, muy, muy riesgoso y cometes, o sea, estás a esto de cometer un gran error. No sé cómo lo ven ustedes. Yo propongo que acuñemos ese término como diversificación de personalidad al momento de invertir, porque literalmente es eso y realmente, o sea, yo no lo había escuchado el concepto nunca y de acuerdo contigo, porque lo que tú dices, si uno llega a tener todos esos fondos en un mismo wallet, en una misma cuenta, para empezar a jugar haciendo los cálculos de, no, es que el 25% es para esto y esto y lo otro, en cualquier subidón o en cualquier bajadón quieres hacer, meter una orden ahí como prestándote el dinero tal vez a ti mismo y puedes estar poniendo en riesgo el resto de tu capital. Esa idea está muy buena, la verdad. Totalmente. Los mejores traders son definitivamente aquellos que saben separar las emociones del dinero y que pueden ganar $100, $10,000, $100,000 y no sentir nada porque estás trabajando. Al tiempo esto se vuelve como que una rutina, simplemente un resultado de ciertas acciones que pones allí. Pero si las personas están con todo el dinero en una sola wallet, como menciona Jack, y de repente tienes la suerte de que ganaste una o dos operaciones, ya la tercera crees que eres lo máximo y que puedes con todo y que el mercado hace todo lo que tú planteas y colocas una entrada del 100%, porque hay gente que es así. Entonces son Total. cosas que uno tiene que conocerse muchísimo y el tratar con dinero de esta forma, convertir el dinero en el trabajo, te permite conocerte muchísimo más. Ujú. Sí, y yo creo que el trader se da cuenta que le va mal porque basta con una mala operación. O sea, yo recuerdo de todos mis trades positivos que he tenido, el negativo que tuve, que les conté que fue mi tercer peor error, solo ese mal trade me costó más que todos los buenos trades,
que todos aquellos pequeños pellizcos que le pude sacar al mercado positivo se me fueron abajo con esa mala decisión. Entonces, uno cree que es buen trader hasta el día que eres mal trader, y ese día que eres mal trader será suficiente para que te des cuenta que no debiste ser trader con todo tu portafolio. Porque no es que no debas ser trader, solo que nunca debes ser trader con todo tu portafolio. Claro. Oye, Jack, me gustaría hacerte una pregunta y es que, bueno, nadie nace aprendido y ser trader o hacer trade es un tema que tiene muchos, digamos que muchas cositas de donde tomar y ir leyendo, aprendiendo, pero tú en lo personal, ¿cómo empezaste a aprender? O sea, viendo videos en YouTube, tal vez algún libro, ¿tienes algún referente? ¿Cuáles son tus referencias en todo lo que tiene que ver en cuanto a dinero e inversiones? Bueno, la verdad, a nivel de libros, más que libros, siempre he sido como un pellizcador de noticias en Internet. O sea, cuando un tema me interesa, indago mucho, mucho, mucho y profundizo mucho en Internet, que hoy en día es la herramienta más valiosa que creo que hay. La verdad, soy un poco antilibros, si supieras, porque creo que, a ver, sé que los libros te dan el mejor conocimiento que puedes tener en la vida, pero a la vez creo que tener que leer todo un libro de 500 páginas, a veces, de hecho, el otro día leía, no en un libro, sino en Internet, que cada libro te deja una pepita de oro. Entonces, a veces tú lees todo un libro de 500 páginas para encontrar una pepita de oro que está en una página. Entonces, hoy en día el Internet, para bien o para mal, porque también el Internet, el lado negativo es que ha vuelto a las personas un poco superficiales, o sea, cada vez las personas profundizan menos en los temas, pero el lado bueno es que te permite en poco tiempo entender un tema y indagar y encontrar esas pepitas de oro que ya otros encontraron y hacerte el trabajo mucho más rápido a ti, porque yo podría ponerme a leer todos los libros para tratar de tener la sabiduría máxima, o puedo meterme en Internet, ver la sabiduría máxima que han encontrado ya miles de pensadores, miles de especialistas, y bueno, y tratar de alguna manera de unir todo ese conocimiento en uno solo, y obviamente crearme mi propio criterio, y bueno, y en este caso, en el mundo de las redes, comunicarlo. Pero sí, te diría que Internet es lo más, o sea, es un mar de información, y también me gusta mucho ver YouTube, aunque obviamente YouTube, bueno, por ejemplo, yo no veo televisión. A mí cuando un tema me interesa, yo pongo YouTube ese tema y ya el algoritmo cuando se da cuenta, el algoritmo de YouTube sabe que yo estoy buscando ese tema, imagínate, me saca 30,000 listas de reproducción me veo todo YouTube literalmente. Entonces creo que entre YouTube y leer y encontrar cápsulas de valor, por así decirlo, luego de indagar mucho en Internet, creo que ha sido al menos lo que a mí me ha funcionado, que nunca he sido una persona con hábito de lectura, así que me encanta leer novelas y que me encanta leer ficción y tal. La verdad no te mentiría, no soy mucho de leer, pero he sabido llenar ese vacío que tengo de alguna manera leyendo libros, sabiendo buscar, indagar y profundizar en Internet. ¿Hay alguna pepita de estas de oro de información que tú recuerdes que te haya marcado o ha sido la suma de todas ellas? De pronto navegando en YouTube, algún creador, tú lo escuchaste decir, es que realmente esto es importante y te quedó resonando, ya sea relacionado netamente a las inversiones, al dinero o de pronto a la relación que puedes tener tú con tu personalidad y con tu vida respecto al dinero y las inversiones. ¿Hay algo que te haya marcado o realmente ha sido como la suma de todas las pepitas diferentes de oro que has visto por ahí? Bueno, creo que sí, creo que es la suma de todas las pepitas de oro que he encontrado por ahí, pero sí, pero creo que algunas frases o algunos temas como el dinero en movimiento, que es algo que sale más allá de las criptos, sino va más allá de las finanzas en general, cuando entendí que el dinero en movimiento es la única manera de generar más dinero, y cuando entendí que esa frase tan cliché que muchísima gente escucha en Internet sin entenderla, o sea, mucha gente dice dinero pasivo, haz dinero mientras duermes. Eso es una frase que hay gente que cree que hasta es mentira, hay gente que cree que eso es mentira, hay gente que cree que eso es una estafa, porque suena muy cool, pero la verdad es que es real cuando tú tienes dinero, y mientras más dinero pones en movimiento, más soldados estás poniendo para que te hagan más dinero. Entonces, cuando lo ves así, creo que ese es el aprendizaje más grande que yo tengo, que es, de hecho, yo discuto mucho con mi socio porque tenemos visiones muy diferentes.
A él le gusta más bien, a él le gusta gastar y le gusta sentir el dinero, pues, por así decirlo. O sea, le gusta, si tiene el dinero, le gusta gastarlo en algo para que lo haga sentir bien por tenerlo. Y yo a veces, él dice que yo soy pichirre, él dice que yo no compro nada, pero es que soy un holder. ¿Cómo voy a andar Claro, botando dinero si sé que el dinero que bote hoy es dinero que estoy dejando de exactamente. holdear? Me pasa porque tú piensas como que hoy me compré este reloj, pero lo que cuesta ese reloj lo pude haber invertido y después tenía para comprarme 2 relojes. Exacto, exacto. Entonces, ese mindset que es muy positivo a futuro y que nos hará ricos a futuro sin duda alguna, también puede ser visto por algunos como wow, pero ¿por qué eres tan agarrado? Agarrado se le dice aquí en Venezuela, no sé cómo se le dice en Colombia, como tan pichirre, Como si tan, aquí se le podría decir, porque eres tan tacaño. tan tacaño, exacto. Y sí, y la verdad sí, o sea, yo no, sin duda alguna, o sea, yo vivo al mínimo posible para holdear lo máximo posible. Así de sencillo. O sea, cualquier cosa que yo me pueda, o sea, tú me preguntas qué cosa cara me he comprado en el último año y te digo ninguna. O sea, no necesito, o sea, me encanta ver mi portafolio en movimiento, eso sí te lo digo. Eso me genera más satisfacción que cualquier gasto momentáneo que pueda hacerme sentir por un momento exitoso, pero que en la práctica no lo es. O sea, no, para mí el éxito, bueno, ojo, también el éxito es demasiado relativo según cada quien. Hay gente que a lo mejor necesita, ojo, y no digo que esté mal, no digo que esté mal. Yo también, a medida que me ha ido mejor, me he ido soltando un poco y he destinado cada vez un porcentaje de mi portafolio a vivir, a gastar, a disfrutar, pero la verdad es que es más pequeño de lo que la mayoría lo hace. O sea, yo soy bastante holder en ese aspecto. O sea, de verdad me cuesta me cuesta sacar mi dinero de movimiento porque siento que lo estoy frenando, estoy mutilando mi dinero a que no crezca más. Sí, yo como lo veo es de pronto, eh, digámosle sacrificar, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero tal vez es dejar esa gratificación momentánea de la ahorita por una mayor en el futuro. Es Algo así así. yo lo logro ver. Es posponer la gratificación, totalmente de acuerdo. Mejor dicho, imposible, hermano. Buenísimo. Jack, si tú pudieras hablar con el Jack del 2016, incluso antes del 2015, hace ya casi 10 años, si le pudieras dar algún consejo, alguna frase, algo que le pudieras decir a esa persona que seguro era muy diferente a la que hoy en día tenemos aquí en el primer episodio de Dinero Hoy, ¿qué le dirías? Mira, yo siempre digo que de lo único que aunque uno no debe arrepentirse de nada, pero si yo pudiera retroceder el tiempo, hubiera metido el dinero que no tenía, lo hubiera metido en Bitcoin. Ojo, no es un consejo que le doy a la gente hoy, porque hoy viéndolo en retrospectiva es fácil ver que hubiera salido bien. Pero yo conozco un par de personas que no están en redes, que nada que ver, que sencillamente hicieron lo mismo que yo hice en el mismo año que yo lo hice, pero en ese momento tenían una posición de poder adquisitivo mucho más alta que la mía y esas personas ya no les Se interesa hacer retiraron. nada. No les interesa hacer nada. Es que ni compartir, ¿para qué vas a compartir información en internet? ¿Para qué o sea, nada, hermano, están viajando por el mundo, están en otra, o sea, están en otra por Sí, completo. Y nada, y al final era la misma visión que yo tuve y que ustedes tuvieron y que todos hemos tenido, pero en unas condiciones un poco más favorecidas en ese momento y metieron más dinero y hicieron más dinero, así de fácil, el mismo por 60, pero de un monto mucho más grande y eso es algo con lo que yo tendré que vivir, el haber entrado tan sí. temprano en algo, pero con tan poco dinero a la vez. Y bueno, y digo poco dinero es relativo, al final cada quien, a lo que es mucho para unos es poco para otros, pero yo considero wow, que me hubiera encantado en ese momento tener liquidez. La que tengo ahorita, por ejemplo, es la liquidez que tengo ahorita en ese momento, wow, sería algo mágico, la verdad, ¿sabes? Esa creo que es algo con lo que tendré que cargar por siempre. Bueno, el tren pasó, pero hay muchísimos más por allí. Es No, sin duda, cuestión sin duda. de estar evaluando todas las opciones que se encuentran en el mercado. Que eso es algo que también me gustaría resaltar. A veces la gente
entra en un ciclo emocional de pensar en ese tren que se fue, si yo hubiese, etcétera. Sí, Y lo que no ven es que el mercado es completamente cíclico. Todos los días hay nuevas oportunidades, todos los días hay nuevas entradas, salidas. Mientras la gente piensa que cuando baja el Bitcoin es una tragedia, están los traders de shorts que están haciendo muchísimo dinero y mientras esas personas están llorando, ellos están facturando como si estuviese subiendo. Entonces son cosas, son detalles que no todo el mundo sabe al inicio y es parte de esa experiencia y de ese aprendizaje. totalmente, totalmente. Sí, al final, el dinero siempre está, solo cambia de manos. Pero el dinero Claro. siempre está. Las crisis no existen. El dinero solo cambia de manos. El dinero solo deja de estar en la mano de uno para estar en la mano de otro. Pero el dinero siempre está en movimiento. Y cuando tú entiendes hacia dónde se está moviendo, pues bueno, te acercas más a las posibilidades de agarrar más. Qué bueno. Ya que eso que tú mencionas me da pie a hacerte una de nuestras últimas preguntas y me gustaría saber, ¿tú cómo ves dentro de tus finanzas, dentro de tu bolsillo, dentro de tu wallet, las criptomonedas? ¿Qué papel juegan de aquí a los próximos 5 años? ¿Cómo se ve Jack y su relación con las cripto en 5 años? ¿Se ve todavía holdeando? ¿Se ve con unos incrementos de ese 60x que hablamos y viajando por el mundo con sus amigos millonarios? ¿O cómo lo ves? Mira, yo creo que estamos en un momento histórico y que de aquí al año 2024, y digo 2024 específicamente porque viene el próximo halving, eh, creo que se va a repetir la historia de lo que ha ocurrido. O sea, la subida que estamos experimentando en estos momentos es muy corta al lado de la que ocurrirá en el 2024, que entraremos otra vez en una fase parabólica luego del halving y ahí subiremos a otros niveles que hoy en día no tenemos ni en mente explorar. Pero creo que antes de llegar ahí, creo que las personas que están entrando en el mundo de las criptomonedas, creo que tienen que entender que esto no va a ser fácil. O sea, digamos, el antisistema está peleando contra los poderes, contra los bancos, contra los gobiernos más poderosos del mundo. Entonces vienen regulaciones y las regulaciones a mí me parecen positivas, que es diferente a las prohibiciones. China prohíbe, pero el mundo occidental regula. Entonces, y la regulación, pues bueno, nada, pues va a ser como, es como ser un surfista en un mar complicado, o sea, el mar se va a complicar, hay que estar claro de que el mar se va a complicar, hay que estar claro de que la subida no será por siempre ilimitada sin parar, o sea, bien, siempre hay tiempos duros, y creo que ahorita, en mi muy humilde opinión, creo que vienen tiempos difíciles, porque vienen todas las monedas de los bancos centrales de los países más importantes del mundo, y esto obviamente no va a matar Bitcoin, pero hay gente que va a creer que sí. Como ya ha pasado muchas veces. Y ahí es cuando hay que tener, primero, liquidez para entrar al mercado. Hay que ir acumulando desde ya para cuando haya una caída realmente importante, tener liquidez para poder inyectarla. Eh, y bueno, creo que vienen tiempos difíciles, pero que Bitcoin al final, como es imparable y por más, la gente cuando no entiende Bitcoin cree que lo pueden prohibir, pero la verdad tendrías que prohibir el Internet. O sea, tú puedes bloquear alguna página en particular, pero tú no puedes prohibir que un mercado de gente que ya tiene Bitcoin venda Bitcoin en efectivo, o que tú no puedes prohibir que yo le quiera vender mis Bitcoins a otra persona fuera del mercado, fuera de cualquier exchange. Las DeFi, las finanzas descentralizadas son imparables, o sea, no hay manera de parar las finanzas descentralizadas. Entonces, cuando entiendes eso, entiendes que sí, que vienen olas difíciles, vienen tiempos difíciles para surfistas experimentados, pero creo que es inevitable Bitcoin. O sea, y creo que mi opinión sigue intacta desde el año 2016, después de que vendí esos 2 Bitcoins hasta ahora, sigue intacta. Holder, holder hasta ni siquiera sé cuándo. O sea, yo digo 2024, pero sí, pero mis planes, la verdad, son hasta más. O sea, quiero crecer ese dinero hasta el máximo posible. No, y eso que mencionas sobre entender que vienen tiempos difíciles es parte del juego. Estuvimos hablando sobre cómo las personas tenían que manejar ciertos aspectos emocionales con el trading. Hay que entender que cuando se habla de dinero hay muchos intereses de por medio. Hay mucha gente que utiliza la información para poder entrar en ese juego de que el dinero cambia de manos. Entonces,
entrar también es como apegarse a esa filosofía inicial de Bitcoin de independencia, descentralización, hacer tu propia investigación, y ahí tú entiendes cuál es el interés que está detrás de todo esto. Y allí traigo algo muy interesante, que es lo que está pasando con la noticia de China, de que vemos que, no sé, por quinta vez, ya ni yo perdí la cuenta de verdad de cuántas veces China ha bloqueado el Bitcoin, así como ellos han bloqueado a Google, así como han bloqueado WhatsApp, tienen sus propios mecanismos internos. Pero cuando yo me entero que China es el país o la institución gubernamental con mayor holding de Bitcoins, tú sabes por dónde van las cosas. Oh, por Dios, claro. Claro. Entonces, siempre hay que desconfiar, y la persona que quiera entrar acá tiene que ser muy mente fría y tratar de ir más allá de lo que está en un titular. Tal cual. Totalmente, es eso, es profundizar. Creo que como todo mercado, no todos ganan. O sea, el mercado es un saco de dinero en donde todos hemos metido dinero y hemos creado un market cap, y en donde sencillamente el que va vendiendo sus posiciones va sacando dinero de ese saco. Entonces, el saco nunca tiene dinero para todo el mundo. O sea, el saco siempre algunos agarran, otros no. Entonces, bueno, yo creo que para que seas de los que agarran, creo que la filosofía es, primero, no ser cortoplacista, creo que es la primera. O sea, pensar en largo plazo es la primera ley, no solo de Bitcoin y de las criptos, sino de las inversiones en general, de los negocios en general, para hacer dinero de cualquier tipo. O sea, incluso en el mundo del emprendimiento. O sea, nadie emprende y se hace millonario en un día. O sea, eso no hay manera de hacerlo. Entonces, creo que cuando entiendes eso, creo que estás bien encaminado y estás del lado correcto de los que van a ganar dinero, porque al final de eso se trata. Qué bueno, pensar a largo plazo. Bueno, Mari, no sé si tengas algo más que añadir a este primer episodio de Dinero Hoy, alguna otra pregunta que le quieras hacer a Jack. No, yo creo que hemos hablado demasiado de dinero y me gusta muchísimo entrar en la historia de Jack y poder compartirla con las personas que nos están escuchando, porque es una historia que nos representa a muchísimos. Me representa a mí, quizás te representa a ti. O sea, todos empezamos aquí con la curiosidad, con la idea de que algo podría funcionar, y lo bueno es que funcionó. Algunos hemos ganado dinero, otros hemos ganado conocimientos, otros hemos ganado las dos, amigos, todo, ser parte de un ecosistema que cada día crece y es más interesante aún. Y eso es parte de también la ganancia. Puede ser monetaria, pero también se gana en otros factores. Yo, en lo personal, estoy muy contenta de que este sea el inicio de Dinero Hoy, un espacio donde las personas van a estar conociendo más cómo personas como nosotros hemos manejado el dinero, y bueno, allí están las experiencias. Yo creo que ver en un espejo lo que le ha ocurrido a otras personas es lo más sabio para ir creciendo como persona. Tal cual, a todas las personas que nos están escuchando o viendo en este momento, los invitamos a seguir a Jack en sus redes sociales, @JackGarzonR. Y bueno, sigan enterándose de todo lo que se viene en el podcast Dinero Hoy. Seguiremos trayendo invitados de esta grandísima calidad como Jack. Jack, muchas gracias hoy por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y mi último mensaje para la gente: no caigan en pirámides. Cuando Bitcoin crece, y cada vez que Bitcoin tiene subidas parabólicas, las pirámides y negocios piramidales se activan inmediatamente y empiezan a estafar en nombre de Bitcoin, que es diferente digamos, incluso muchos de ellos llegan a creer, porque son estafados por alguna pirámide de turno, llegan a creer que Bitcoin es una estafa, y no, lo que están es cayendo en una pirámide que los estafó utilizando a Bitcoin como fronting. Entonces, ese es mi mensaje, sobre todo con las personas nuevas, que la manera más, y es de los comentarios más recurrentes que tengo en mis redes, me preguntan es por pirámides. Cuando el 90% de los comentarios en mis redes es: ¿qué opinas de tal pirámide que no voy a mencionar? ¿O qué opinas de tal pirámide que no voy a mencionar? Lo cual deja mucho que desear. Y bueno, nada, al final somos humanos, y el humano, como se quiere hacer millonario rápido, cae en esas trampas que los tramposos saben poner muy hábilmente. Entonces, no caigan en eso, no seas del lado de los que pierden dinero. Lo bueno es que aquí vamos a estar hablando de las experiencias de muchas personas que de seguro pasaron por eso, y ahí están los casos para que los demás no caigan en nada de estas cosas y pues vayan un paso adelante. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Dinero Hoy es un espacio que llega a todos ustedes gracias a Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, por dos factores muy importantes. Tenemos la mayor cantidad de usuarios en el mundo cripto, y además de eso, el mayor volumen de criptomonedas dentro del exchange.
que vendría a ser un poco más del 50% de todo el volumen que se mueve en cripto se encuentra dentro de Binance, y esos son dos factores que alimentan la confianza que el mercado tiene en nosotros. Además de eso, tenemos un sinfín de productos que siguen creciendo día a día acorde a las necesidades de nuestros usuarios y están disponibles para todos en Binance.com. Muchas gracias, Mari, por ese cierre tan fenomenal y nos vemos en el próximo episodio de Dinero Hoy. Muchas gracias, Jack. Gracias, hasta luego.